Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar la primer clase de investigación en servicios de salud, acá desde la cuarentena por el coronavirus. En principio, hola a los que ya me conocen y bienvenidos a los chicos de tercero de hemoterapia que no me han tenido de profe de metodología de la investigación. Así que hoy vamos a arrancar una materia nueva. eh, Así que bueno, en principio algunas cuestiones básicas, ya en la plataforma tienen el dossier con el material. Van a tener este ciclo de charlas mientras dure la cuarentena. Y también van a tener las guías de estudio. Recuerden esto, las guías de estudio son para que ustedes vayan armando en función tanto de las clases como del material bibliográfico. No es un trabajo práctico, ¿sí? Esas son las guías que a ustedes les va a servir a la hora de rendir un examen. Van a ser, digamos, las preguntas que fundamentalmente se van a centrar, los parciales se van a centrar básicamente en esas preguntas. El otro punto que van a tener también en la plataforma, tienen el programa, tienen el contrato pedagógico, eso también está sujeto a cambios de fecha, y van a tener una serie de videos de un economista que yo estimo mucho, que es el doctor Bernardo Klicksberg, eh, y que va a hablar desde un enfoque particular de la economía social sobre algunos temas que van a ser interesantes, porque esos temas se van a relacionar un poco con los conceptos que vamos a ver en la unidad uno y que ese material va a ser o va a servir para hacer un trabajo práctico relacionado con fundamentalmente la unidad uno y la unidad 2, ¿sí? De esta materia. Así que bueno, eh, para los que no me conocen, soy Mariano Lorenzo, soy psicólogo con formación en psicoanálisis, tengo la especialidad en salud mental, en metodología de la investigación, soy investigador en algunas universidades y especialista en análisis institucional, fundamentalmente en lo que son servicios de salud. Así que la idea de esta clase introductoria, ¿sí? Es un poco darles un paneo general de, en principio, la definición de la investigación o de lo que denominamos investigación en los servicios de salud, y vamos a ver que hay dos grandes definiciones. Vamos a ver primero una definición más tradicional y una definición más actual, o sea, lo que hoy por hoy, 2020, entendemos por lo que es investigación en servicios de salud. Para eso hay algo fundamental en esta materia. Esta materia reúne conocimientos de salud pública, de organización y gestión, de organización de centros quirúrgicos, de lo que es metodología de la investigación y lo que ustedes van a tener o ya están teniendo, que es bioética, entre otras. O sea que esta materia es una materia integradora. Yo no voy en el caso de lo que es la metodología de la investigación, no voy a dar otra vez metodología de la investigación. Yo supongo que ustedes ya tienen algunos conceptos y pueden manejar esos conceptos. Nosotros vamos a ir reflexionando sobre otras cuestiones que hacen a la investigación en los servicios de salud. Vamos a denominarlo por ahora sí, después vamos a ver que hay algunos cambios y que eh, básicamente la idea es ver cuáles son las problemáticas que aparecen hoy en día en lo que entendemos por servicios de salud. ¿Estamos? Entonces, para eso yo voy a necesitar algunas cosas de ustedes. Primero que lean, o sea, vayan leyendo el material, vayan completando la guía, ¿sí? El otro punto es que piensen, es una materia que no está hecha para repetir de memoria, sino para reflexionar, para pensar, ¿sí? Si ustedes estudian de memoria, lo más probable es que primero no puedan aprovecharla y segundo que se les dificulte a la hora de hacer algún trabajo, de rendir algún examen, porque más allá de estudiar de memoria, la idea de esta materia es que piensen, o sea, vamos a usar el marote, ¿estamos? Y el otro punto es que debatan. Para los que no me conocen, saben que
las clases que yo propongo son siempre debatidas, o sea, no es que yo tengo la razón de todo y que tengo la verdad, sino que va a haber y sobre todo en situaciones de salud en donde según desde qué punto de vista se lo mire, da lugar a un montón de interpretaciones, que obviamente están buenas poder debatirlas eh, y ver cuáles son los pros y los contras de cada una de estas posiciones que cada uno tiene. Y esto va a ser fundamental porque eso va a ser la nota de aprobación un poco de la cursada de esta materia. Si el criterio, o sea, el criterio no es tanto que sepan de memoria los contenidos, sino que puedan analizar algunas situaciones problemáticas que se presentan en los servicios de salud. ¿Sí? Así que bueno, en esta unidad vamos a hablar sobre algunas cuestiones centrales. Primero, esta cuestión de lo que es el paradigma del surgimiento de la investigación en servicios de salud. O sea, ahí tienen un poco las siglas, ¿no? La ISS, y su evolución dentro del campo epistemológico. Entonces ustedes por ahí no entendieron mucho, pero recuerden que el paradigma era un conjunto de conocimientos científicos que se sostenían en determinada época, ¿sí? Y entonces vamos a ver que en salud se juegan muchas de estas teorías. Hay teorías biologicistas, hay teorías sociológicas de la salud, hay teorías psicológicas de la salud, hay teorías económicas de la salud, o sea, hay cantidad de paradigmas, ¿sí? Que de alguna forma construyen lo que entendemos por salud y enfermedad. ¿Sí? Y por el otro lado, cuando hablamos de campo epistemológico, hablamos de cómo esos saberes reúnen criterios científicos. Recuerden que la epistemología era la rama o aquella ciencia que estudiaba las características y los criterios que debe tener un conocimiento científico. Entonces, cuando hablamos de epistemología es eso, o sea, es el estudio del conocimiento científico y cuáles son los criterios que debe tener. El otro punto es el contexto histórico que vamos a ver muy brevemente de lo que es el concepto de investigación en servicios de salud, las metodologías utilizadas, o sea, qué herramientas y qué métodos se usan para investigar en este campo y cómo fue evolucionando eso, y los conceptos centrales que hoy debemos tener en cuenta a la hora de investigar en los servicios de salud, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con algunas cuestiones, ¿sí? En principio, creo que todo esto también lo saben, la investigación es un proceso sistemático de obtención de conocimientos, no de cualquier tipo de conocimientos, sino de conocimientos científicos, que permiten la resolución de un problema, ¿sí? En un campo determinado, y que ese proceso sistemático consta de el planteamiento de una idea, de una problemática, con un sustento teórico, y en donde se va a elaborar una hipótesis y se va a tratar de contrastarla. Esto es básicamente lo que es el proceso de investigación científica. Eso es lo que quiere decir investigación. Entonces, si nosotros deberíamos definir a lo que es la investigación en servicios de salud, en principio tomando los orígenes, ¿sí? Vamos a centrarnos históricamente. ¿Sí? La investigación en los servicios de salud surge en la década del 50, o sea, de los años 1950. O sea que si uno hace algunas cuentas, hace 70 años que se habla de investigación en los servicios de salud. Y fundamentalmente este tipo de investigaciones surge a partir de otro hecho fundamental en lo que es la historia de la salud, que es la creación de la Organización Mundial de la Salud. Saben que la Organización Mundial, la OMS, ¿sí? Se crea o se constituye en 1945, 46 es la constitución, digamos, en donde está el reglamento, y a partir de ahí, fundamentalmente se plantean algunas cuestiones de cómo reorganizar o cómo reorientar los sistemas de salud para que para que la gente pueda acceder a esos servicios. O sea, no había políticas globales. La Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional
que plantea ciertos lineamientos básicos de funcionamiento, en este caso, de los sistemas de salud. O sea que la investigación en los servicios de salud surge, ¿sí?, de algunos teóricos, algunos pensadores de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, hoy cuando se habla de coronavirus, básicamente nuestra referencia en lo que es lineamientos de salud lo tenemos en la Organización Mundial. O sea, fíjense, la constitución de la OMS y el inicio de la investigación en los servicios de salud básicamente corren en paralelo, ¿sí? Y si bien hay muchas definiciones en los documentos de la OMS, yo tomo una que es de 1990, o sea, es bastante avanzada, ¿sí?, y que plantea esto, como que la investigación en los servicios de salud va a obtener este tipo de conocimientos científicos para la mejora de la salud de individuos y grupos, ¿sí? O sea que fundamentalmente lo que yo voy a hacer como obtención de conocimientos de la investigación en servicios de salud va a estar volcado a la mejoría de la salud de individuos y grupos, fundamental. El otro punto es, bueno, da información básica sobre enfermedades y salud. Eso es más del campo de la epidemiología, ¿sí? Que también va a tomar eso, la investigación en servicios de salud. Pero fundamentalmente es esto, ¿no? Procura desarrollar instrumentos para la prevención, cura y alivio de los efectos de las enfermedades y se empeña en planificar mejores enfoques para los servicios de salud individuales y comunitarios. ¿Qué quiere decir esto en una frase sintética? O sea, básicamente lo que estamos buscando es mejorar los servicios de salud. ¿Y por qué queremos mejorar los servicios de salud? Bueno, básicamente porque hay una evidencia. Los sistemas de salud no están funcionando como se deben. O sea, ahora vamos a ver algunos criterios, no me quiero adelantar, pero fíjense que a partir de lo que es el coronavirus, nosotros tenemos sistemas de salud que están colapsados, por ejemplo, fíjense el sistema de salud de Italia, de España, otros sistemas de salud, digamos, que no están colapsados, pero tampoco están cumpliendo con la finalidad, o sea, dejan gente sin atender y que se muera, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Brasil, y tenemos medidas, por eso digo que de alguna forma esto va a ir cambiando, tenemos medidas políticas que tienden a que o a evitar que se colapse el sistema de salud como está pasando ahora. O sea, la idea de cuarentena tiene que ver con esto, con que si hay menos casos, o sea, hay menos enfermos que acudan a un hospital, digamos, eso va a hacer que el sistema de salud, como todo sistema de salud en el mundo, es finito. O sea, en nuestro país tenemos un sistema universal, pero eso no quiere decir que todos podamos ir al mismo tiempo a los centros de salud. Creo que esto se entiende, porque eso detona. Más si las características de nuestro sistema de salud ya están transitando por un desgaste que por lo menos tiene 30, 40 años, ¿sí? Entonces, esto que les quede bien en claro, o sea, la idea de la investigación en los servicios de salud es mejorar estos servicios de salud para, de alguna forma, mejorar la salud de la población. ¿Estamos? Bueno, y puse que el resaltado en mí, o sea, lo que está en negrita, ¿sí? Ahora bien, si uno analiza esas definiciones, uno empieza a ver que hay algunos vicios metodológicos. No digo que son errores, digo, hay un paradigma de la investigación que está, de la cual está apoyado esta definición primera. Primero, que el abordaje sigue siendo el servicio de salud como objeto de estudio, o sea, como algo cerrado, ¿sí? Y está fragmentado. Ejemplo, hay un montón de investigaciones sobre el mejoramiento de los recursos humanos en el servicio de hemoterapia, la optimización de los insumos digamos, para las placas radiográficas, la idea de las internaciones postquirúrgicas con determinadas características, como por ejemplo acortar el tiempo de internación postquirúrgica. O sea, pero fíjense, todas esas investigaciones estaban centradas en un servicio particular
y no se tenía en cuenta que todos los servicios en un hospital fundamentalmente están articulados. O sea, hoy el técnico en instrumentación, el técnico en radiología, el técnico en hemoterapia no trabajan en esas 4 paredes que es su servicio, sino que básicamente están transitando y relacionándose con todo lo que es el hospital. ¿Vamos hasta ahí? Bien. La otra característica que tienen esta primer definición de la investigación en servicios de salud es que es un enfoque cuantitativo. Esto quiere decir que está basado en estadísticas, o sea, como único dato válido. Y esto también es un error porque vamos a ver que hay datos cualitativos que son fundamentales. El otro punto también es que el paciente no está tenido en cuenta, o sea, básicamente acá está puesto los especialistas en salud, cómo poder mejorar un hospital para el bien de la comunidad, pero la participación de la comunidad está bastante velada en esta definición, ¿sí? El paciente es como un objeto, un cacho de carne, ¿estamos? Y por último, en estas definiciones que son de los 90, vamos a ver que los 90 tuvieron sus características, pero están centrados en 2 criterios fundamentales. Uno es que eso que hace el hospital sea eficaz, o sea, que tenga validez, que sirva para lo que tenga que servir y que sea eficiente, o sea, que sea en el momento necesario. Yo puedo tener un hospital de altísima tecnología, pero si tengo a personas que están esperando 6 horas para ser atendidos, tengo, ¿sí?, eficacia, pero no tengo eficiencia, porque se me muere la persona esperando 4 horas. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a ver que hay otro criterio que es fundamental en la investigación en servicios de salud, que es la equidad. Pero eso le vamos a dedicar una clase específica a entender qué hablamos de equidad y a qué nos referimos cuando hablamos de equidad, que no es lo mismo que igualdad, ya les digo. ¿Estamos? Entonces, la investigación en servicios de salud sirve para mejorar los servicios, ¿sí?, de salud en términos, en principio, de eficacia, eficiencia, ¿sí?, que ya tienen un poco las definiciones, y la equidad, ¿sí? Y este enfoque tradicional sigue persistiendo en muchos grupos de investigación o redes de investigadores, a pesar de que estos enfoques van en contra de algunos planteamientos que muchos documentos de la OMS sí han descrito. Por ejemplo, la Constitución de Almata, con esta idea, con esta definición integral de salud como el completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad, ¿sí?, tiene que ver con estas cuestiones de que, bueno, ya hay un enfoque más integral, no es la enfermedad que está en un cuerpo, ¿sí?, no es una enfermedad biológica, sino que ya ahí ya empieza a abrir el panorama. Pero después siguen otros documentos, que eso lo vamos a ir viendo en las otras unidades, pero tenemos la Declaración de Almata, que es la de atención primaria en salud, tenemos la Carta de Ottawa, que es la de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los famosos ODM, la Declaración de Determinantes Sociales de la Salud en la década de los 90, y la última declaración que la Organización Mundial de la Salud ha publicado, que es la Declaración de Astana. La Declaración de Astana es una declaración que reivindica Almata, ¿sí? O sea, después de 40 años de Almata, fue en el 2018, Astana. Después vamos a ver un poco la historia de Almata y Astana, ¿no? Ustedes dicen que qué es esto, no entiendo nada, pero vamos a ver por qué se llaman así. Pero esto también que les quede claro, ¿sí? En la Declaración de Astana se retoman los principios de la Constitución de la OMS y de Almata, ¿sí? Sin embargo, todos estos nuevos enfoques de la salud, recién ahora, o sea, recién a partir del 2005 y 2007, como vamos a ver, empiezan a ser tomados en cuenta en la investigación en los servicios de salud, ¿sí? Hasta ese momento la investigación era más, tenía un enfoque mucho más tradicional. Así que bueno, la pregunta es si notan alguna diferencia entre esto que hablábamos, un poco para ir avanzando hacia la nueva definición de la investigación en los servicios de salud. Por un lado, hay investigaciones que tratan de mejorar un servicio, ¿sí?, en eficacia, eficiencia y equidad de un servicio, aislado del resto.
Sin embargo, es diferente a pensarlo como un hospital, ya que como ustedes que ya están todos en campo práctico, ustedes ven que están trabajando en su servicio, pero tienen que salir y articularse con otros sectores del hospital, con lo cual ya dentro del hospital nosotros vemos que hay un sistema, o sea que cada servicio no está encerrado, sino que está articulado. Pero, y acá se empieza a complicar un poco, ese hospital también está inserto en una comunidad, o sea que tampoco el hospital está encerrado en sí mismo. ¿Se entiende? O sea, no son cuatro paredes que está aislado de la comunidad donde vive, del nivel de salud y enfermedad que las personas de esa comunidad tienen. No están aislados en la articulación con otras instituciones que también brindan salud. ¿Sí? Alguien se preguntó si la escuela no es un centro de salud, perdón, muchas clases. ¿Sí? Entonces, fíjense en este círculo que plantea la Organización Mundial de la Salud, están integrados todos esos aspectos. O sea, la investigación en servicios de salud no puede quedar solo centrada a un hospital, sino que tiene que tener una visión mucho más amplia, que es este hospital inserto en una comunidad y articulado. De ahí que sea necesario una reformulación de esta investigación en los servicios de salud. Y esa reformulación, ¿sí? Bueno, un poco como ya dijimos, hay trabajos, digamos, que siguen eh, viendo esta cuestión aislada, ¿sí? Esto es un poco también lo que venimos hablando. Ese cambio, les decía, se produce en el 2007. La Organización Mundial de la Salud crea algo que se llama la Alianza for Health Policy and System Research, así como suena re fashion. En realidad, ya no se utiliza más hoy en día el concepto de investigación en los servicios de salud, sino que se habla de la investigación en sistemas y políticas de salud. Fíjense cómo cambia la denominación, pero no es solo le cambio un nombrecito por otro. Vamos a ver algunas cuestiones de esto, ¿sí? Primero, una diferencia que es fundamental. Ya no se habla de servicios, sino que se habla de sistemas, ¿sí? Fíjense, el servicio lo veíamos como objeto de algo encerrado. Ya empezamos a hablar de que la investigación en sistemas y políticas de salud ya está relacionado con una visión más sistémica, o sea, ya esta cuestión es de elementos que están articulados. Es más, digamos, hoy por hoy ya ni siquiera se habla de sistemas, sino que se habla de redes. Eso lo vamos a ir viendo en la unidad 2. Pero para que les quede claro, un sistema es la interacción de elementos que son parecidos o similares. Entonces, de hecho, hablamos de un sistema de salud cuando hablamos de la famosa salita, del hospital, digamos, del hospital de primer nivel, del hospital de segundo nivel, ¿sí? Las redes son un poco más complejas porque va a ser un sistema que va a integrar instituciones diferentes. Por ejemplo, la articulación entre el hospital y la escuela y el club y la plaza y la iglesia en una comunidad. O sea, hoy por hoy la vanguardia en lo que es la investigación en sistemas y políticas de salud está viendo el enfoque de cómo mejorar la salud de la población en términos de redes. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, no es solo el hospital, ¿sí? No son solo la articulación de las salitas, es la articulación de ese sistema de salud con otros sistemas o con otras organizaciones de la comunidad. El otro aspecto fundamental es la incorporación del concepto de políticas, ¿sí? Y vamos a ver que toda organización, tanto de los sistemas de salud como las redes de la salud, responden en última instancia a una política. ¿Sí? No se puede concebir, o sea, un hospital funciona como funciona porque detrás de eso hay una política.
incluso el abandono por parte, por ejemplo, del Estado, le puede pasar, por ejemplo, en el Hospital Posadas, que no hay recursos, puede suceder esto, que en realidad no es el abandono del Estado o el abandono del sistema público de salud, sino que es una política activa, o sea, se quiere dejar abandonado el sistema público de salud, ¿se entiende? Igual eso lo vamos a ir viendo más en la unidad 2. Esta perspectiva, si bien para ser justo se habla de equidad antes del 2007, incluye, aparte de la eficiencia y la eficacia, el concepto de equidad. La equidad, por ahora vamos a hablar como la equidad es sinónimo de justicia social. La equidad quiere decir que es darle lo que cada uno le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? No es darle lo mismo a todos, eso es igualdad. Equidad está relacionado con darle a cada uno lo que le corresponde. Y en ese sentido, este concepto ilumina lo que es la mejoría de estos sistemas de salud. Si yo atiendo a todos mis pacientes como chorizos, si ustedes van a hacerle placas a todas las personas y los atienden de la misma forma o les van a sacar sangre ¿sí? Hay determinadas particularidades que tienen los usuarios de los sistemas de salud que tienen que ser reconocidas para que el servicio de salud funcione bien. ¿Estamos? O sea, si yo atiendo como chorizo, si para mí son todos iguales, todas las situaciones son iguales, ¿sí? Eso no es equitativo, cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces, en estos cambios epistemológicos sí se mantiene, en algunos aspectos se mantiene una visión tradicional, pero otros cambian sustancialmente. En principio, el paradigma de la investigación científica es un paradigma complejo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un objeto cerrado, sino que hay un montón de elementos, ¿sí? Que uno tiene que tener en cuenta y que están interaccionando o dialogando, por eso se llama dialéctica, ¿sí? Y eso también, si yo no tengo en cuenta cómo se relacionan estas instituciones dentro de la comunidad, va a ser difícil que yo piense en cómo mejorarlos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso habla de lo que es un paradigma de lo complejo. Lo complejo no es lo aislado, lo fragmentado, sino lo que está formando redes, lo que está entramado. El otro punto es esto, se tiene una visión de la complejidad de los sujetos, o sea, las personas, todos nosotros estamos atravesados por dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, religiosas, y eso de alguna forma también va a determinar la visión del cuidado que los profesionales de la salud tienen. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo no reconozco esas diferencias es muy difícil que yo pueda mejorar la asistencia. Así las cosas, estas investigaciones son eminentemente interdisciplinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo hacer investigación en los servicios de salud voy a tener la visión de varias disciplinas, ¿sí? La política, la economía, la medicina, la sociología, la psicología, ¿sí? No, ya no puedo estar, o sea, estos enfoques no pueden ser desde la medicina solamente o desde la sociología, o sea, son interdisciplinarias. Y las metodologías son triangulares. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Cuando uno realiza investigaciones de triangulación, lo que utiliza fundamentalmente, para no ampliarlo demasiado, son más de un método de investigación, son dos o más métodos. Entonces, ¿qué es lo que le permite a un investigador utilizar más herramientas metodológicas? Bueno, mejor o mayor riqueza de los datos al investigar, ¿sí? Entonces, las herramientas metodológicas pueden ser en una misma investigación, utilizo encuestas, utilizo entrevistas, utilizo observaciones, utilizo grupos focales, utilizo análisis de documentos, ¿sí? No es que utilizo una cosa, o sea, hago una encuestita a las personas si estuvieron bien atendidas o no. La idea es que eso me va a dar datos, pero yo en la metodología triangular combina esos datos con otros datos que son recolectados por otras herramientas. ¿Estamos? Y se empieza a hablar de lo que es el campo de la salud, ¿sí?
Y esto ya es una cuestión compleja porque si veníamos hablando de objeto de estudio, objeto de investigación y empezamos a hablar de campo, vamos a ver que la noción de campo se va a complicar un poco. Igual ahora vamos a ir de a poquito viendo de qué se trata. ¿Sí? Entonces, repasemos lo que vimos hasta ahora. Que la investigación en servicios de salud se quiere fundamentalmente mejorar estos servicios en términos de eficacia, eficiencia y equidad. ¿Quedó claro? Eso eso es lo sustancial. Después lo otro es agregado. Que surge en la década del 50 frente a las demandas de los servicios, en especial de aquellos países con pocos recursos. Tengan en cuenta esto, o sea, los países con pocos recursos en la década del 50 no son los mismos que los actuales. Fundamentalmente tengan en cuenta que la Segunda Guerra Mundial termina en el 44, 45, ¿sí? Y en donde todo el continente europeo básicamente está devastado, o sea que no es los países con pocos recursos, no es Argentina, no es Perú, Chile, Bolivia o los países que ahora conocemos. En realidad, la pobreza en el mundo era sustancial en la década del 50, producto de lo que es el proceso de posguerra, ¿sí? A lo largo del tiempo, ¿sí? Se fueron modificando ciertos aspectos de lo que entendemos por investigación en servicios de salud, ¿sí? Desde la década del 50 hasta nuestros días, eso fue cambiando, se han hecho hincapié en otros conceptos, ¿sí? Y actualmente el concepto utilizado es el de investigación en políticas y sistemas de salud. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, voy a parar acá porque ya hablé media hora y en la continuación de esta clase vamos a hablar un poco de lo que es el concepto de campo. Esto es para que no queden tan abrumados, o sea, pueden ver la primera partecita y ahora vamos a ver esto también porque los videos van a pesar un montón y por ahí a veces se complica subirlos. Así que nos tomamos 5 minutos, nos tomamos un café, té o algo por el estilo y vamos a terminar la clase de hoy con este concepto de campo.